Imagina a un niño que nació en un momento de gran tristeza, pero que llevaba consigo un futuro increíble. Benjamín, el hijo más joven de Jacob y Raquel, vino al mundo en uno de los días más difíciles de la vida de su padre. Su madre, débil después del parto, apenas tuvo fuerzas para sostenerlo, y antes de partir, le dio el nombre de Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, lleno de amor y esperanza, cambió su nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha, un nombre que representaba honor y protección. ¿Qué tenía de especial este niño? ¿Cómo alguien que nació en medio de la tristeza podría dar origen a una de las 12 tribus más importantes de Israel? La tribu de Benjamín enfrentó desafíos, guerras y estuvo a punto de ser destruida, pero Dios no permitió que desapareciera. Por el contrario, de ella surgieron reyes, valientes guerreros e incluso un apóstol que transformaría el mundo. Esta es una historia de pérdidas y nuevos comienzos, de desafíos y superación. Quédate hasta el final de este video para seguir esta increíble historia y descubrir cómo Dios usó la tribu de Benjamín para cumplir sus propósitos, mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, Él siempre tiene un plan mayor. Jacob siempre amó a Raquel de una manera especial. Desde la primera vez que la vio cerca del pozo, sintió algo diferente por ella. Para casarse con Raquel, trabajó durante 7 años, pero fue engañado por Labán y tuvo que trabajar 7 años más. Aún así, ella siempre fue su mayor alegría, su compañera, la madre de sus hijos José y Benjamín, y la mujer que más amaba. Raquel sufrió durante muchos años porque no podía tener hijos, mientras que su hermana Lea ya le había dado varios herederos a Jacob. Pero en el momento adecuado, Dios escuchó sus oraciones y le dio a José. Ahora, después de tanto tiempo, Raquel esperaba a otro hijo. Para Jacob era un regalo de Dios que hacía su amor por Raquel aún más fuerte. La caravana de Jacob continuaba su viaje cuando llegaron cerca de Efrata, que después sería llamada Belén. Fue en ese momento cuando Raquel comenzó a sentir los dolores del parto. El trabajo de parto fue difícil y prolongado. Las mujeres que la asistían notaron que algo no estaba bien. Raquel estaba muy débil y cada esfuerzo por dar a luz parecía quitarle sus fuerzas poco a poco. Cuando el bebé finalmente nació, Raquel, exhausta y sufriendo, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Era pequeño y delicado. Su llanto llenaba el aire, pero ella sentía que no tendría fuerzas para sostenerlo por mucho tiempo. Con dificultad para respirar y sin energía, murmuró en voz baja: «Benoni». Su voz era débil, casi un susurro. Las mujeres que estaban allí intentaron consolarla, pero nada podía evitar lo que estaba a punto de suceder. Con una última mirada a su hijo y una lágrima silenciosa recorriendo su rostro, Raquel partió. Cuando Jacob recibió la noticia, sintió como si el mundo se derrumbara. Raquel, la mujer por quien él luchó tanto, la madre de sus hijos, su gran amor, ya no estaba allí. Su corazón se rompió. Tomó al bebé en sus brazos, el último regalo de Raquel, pero el nombre que ella escogió, Benoni, parecía cargar aún más su dolor. Hijo de mi dolor. Jacob no podía permitir que el niño fuera marcado por la tristeza de la pérdida de su madre. En lugar de eso, escogió un nombre que reflejara amor, honor y protección. Lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ese niño no sería recordado por la tragedia, sino como una bendición, el legado vivo de la mujer que Jacob jamás olvidaría. El dolor de Jacob era inmenso, pero debía seguir adelante. Enterró a Raquel allí mismo, cerca del camino a Belén, y colocó una piedra sobre la tumba para nunca olvidarla. Ese lugar se convirtió en un símbolo, recordado por generaciones como la tumba de Raquel. Con el pasar del tiempo,
Benjamín creció rodeado del amor y la protección de su padre y sus hermanos. Siendo el más joven de la familia, Jacob siempre tuvo un cariño especial por él, pues veía en el niño un recuerdo vivo de Raquel. Benjamín se convertiría en un joven fuerte y valiente, y en el futuro su descendencia daría origen a una de las 12 tribus más importantes de Israel. Así comenzó la historia de Benjamín, el hijo más joven de Jacob. Nació en medio del dolor, pero su nombre llevaba honor y un gran propósito. El tiempo pasó, y el hambre se apoderó de la tierra. Los cultivos se secaron, los ríos disminuyeron y la comida empezó a escasear. En Canaán, Jacob y su familia sufrían por la escasez, hasta que escucharon que en Egipto todavía había provisiones. Sin otra opción, Jacob envió a sus hijos a comprar alimento. Los hermanos partieron sin imaginar que ese viaje cambiaría sus vidas para siempre. Lo que ni siquiera soñaban era que el gobernador de Egipto, aquel que tenía poder sobre toda la tierra, era precisamente José, el hermano al que habían vendido como esclavo hacía muchos años. El niño que ellos abandonaron ahora era un hombre importante, vestido como un gobernante y respetado por todos. Al llegar a Egipto, los hermanos fueron llevados ante el gobernador y se inclinaron ante él, sin reconocer que era José. Pero él los reconoció de inmediato. Su corazón latió con fuerza. Ellos estaban allí, frente a él, sin saber quién era realmente. Los años habían pasado, pero José nunca olvidó lo que ocurrió. ¿Habían cambiado realmente? Entonces José decidió ponerlos a prueba. Los miró y dijo con firmeza: «Ustedes son espías». Los hermanos se asustaron y trataron de defenderse. Explicaron que eran hijos del mismo padre y contaron que tenían un hermano más joven que se había quedado en casa. Al escuchar eso, José vio en esa información la oportunidad de descubrir si el corazón de ellos realmente había cambiado. José dijo que si querían más comida, tendrían que traer al hermano más joven en el próximo viaje. Pero eso era un gran problema. Jacob jamás dejaría que Benjamín, su hijo más joven y el único hijo que quedaba de Raquel, fuera tan lejos. Cuando los hermanos regresaron a casa y contaron todo a Jacob, él se desesperó. «Ya perdí a José. ¿Ahora quieren llevarse a Benjamín? No, él no irá». El dolor aún era fuerte en su corazón. José se había ido y Benjamín era su último recuerdo de Raquel. Pero los días pasaron y el hambre solo empeoraba. No había otra opción. Sin comida, todos morirían. Entonces Judá tomó valor y le dijo a su padre: «Te prometo que Benjamín volverá. Si algo le sucede, yo mismo pagaré con mi vida». Jacob, aunque con el corazón destrozado, sabía que no tenía otra opción. Y así Benjamín partió con sus hermanos rumbo a Egipto. Cuando José vio a Benjamín por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó ocultar la emoción, pero tuvo que alejarse para llorar en privado. Su hermano de sangre, el hijo de la misma madre, estaba allí, vivo, sano, justo frente a él. Pero José aún necesitaba estar seguro de que sus hermanos realmente habían cambiado. Entonces, durante un gran banquete, José ordenó que colocaran su copa de plata dentro del saco de cereales de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, los guardias los alcanzaron y los acusaron de robo. Todos quedaron en shock cuando la copa fue encontrada en la bolsa de Benjamín. La decisión fue tomada. Benjamín tendría que quedarse como esclavo en Egipto. Fue entonces cuando Judá dio un paso adelante y suplicó: «No, déjame quedarme en su lugar. Nuestro padre no soportará perderlo. Me entrego por él». Esa actitud conmovió profundamente el corazón de José. Realmente habían cambiado. Antes no dudaron en vender a José, pero ahora estaban dispuestos a sacrificarse para proteger a Benjamín. José no pudo contener más las lágrimas. Pidió que todos salieran de la sala, dejando solo a sus hermanos.
Su corazón latía con fuerza. Respiró hondo y, llorando, reveló: «Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron». El silencio se apoderó del lugar. Los hermanos quedaron en shock. No podían creerlo. El poderoso gobernador frente a ellos era el hermano al que habían traicionado hacía muchos años. El miedo invadió sus corazones. ¿Los castigaría? Pero José sonrió entre lágrimas y dijo: «No tengan miedo. Dios convirtió el mal en bien. Él me envió aquí antes que ustedes para salvar a nuestra familia del hambre». Los hermanos lloraron juntos y se abrazaron. El dolor del pasado quedó atrás y la familia fue restaurada. José envió mensajeros para buscar a Jacob e invitarlo a vivir en Egipto, donde todos tendrían comida y seguridad. Cuando Jacob recibió la noticia de que José estaba vivo, casi no podía creerlo, pero al ver la prueba ante sus ojos, su corazón se llenó de esperanza. Así, Jacob partió con toda su familia hacia Egipto. Allí se reencontró con su hijo amado, y Benjamín, junto con todos los descendientes de Israel, se estableció en aquella tierra, cumpliendo el propósito de Dios. Con el pasar del tiempo, la familia de Jacob creció y se convirtió en un gran pueblo. Los descendientes de sus hijos formaron las 12 tribus de Israel, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Entre esas tribus estaba la de Benjamín, formada por los descendientes del hijo más joven de Jacob, el niño que nació en medio del dolor, pero recibió un nombre de honor y fortaleza. A pesar de ser la más pequeña de las tribus, Benjamín pronto se destacó por la valentía de sus guerreros. Eran rápidos, habilidosos y excelentes en el uso de hondas y arcos. Su estrategia y agilidad hicieron de ellos uno de los ejércitos más temidos entre los israelitas. Cuando Josué lideró al pueblo en la conquista de la tierra prometida, las tierras fueron distribuidas según la orientación de Dios. La tribu de Benjamín recibió una región muy importante, ubicada entre las tribus de Judá y Efraín. Eso significaba que, a pesar de ser pequeña, estaba en el centro de las principales rutas y conflictos del territorio de Israel. Dentro de la tierra de Benjamín había ciudades importantes como Gibeá, Mizpa y Betel, lugares que más tarde tendrían un gran papel en la historia de Israel. El hecho más impresionante sobre la tribu de Benjamín es que dentro de su territorio se encontraba Jerusalén, la ciudad que, en el futuro, se convertiría en el corazón de Israel. En aquella época, sin embargo, estaba habitada por los jebuseos, un pueblo guerrero que resistió la conquista israelita durante muchos años. Aún así, la tierra de Benjamín era una de las más estratégicas de toda la nación. Ubicada entre el norte y el sur de Israel, era un punto de paso esencial y escenario de grandes acontecimientos en la historia bíblica. Una de las características más destacadas de la tribu de Benjamín era su habilidad en la guerra. Sus guerreros estaban extremadamente entrenados, y entre los más famosos estaban los honderos, soldados que usaban hondas para lanzar piedras con tanta precisión que podían acertar a un cabello sin fallar. Además, la tribu tenía muchos guerreros zurdos, lo que les daba una ventaja inesperada en el combate. Como la mayoría de los ejércitos estaban acostumbrados a luchar contra diestros, los ataques de los benjamitas tomaban por sorpresa a sus enemigos, haciéndolos temidos y respetados en las batallas. Con el pasar del tiempo, esta pequeña tribu continuó destacándose como un símbolo de fuerza, resistencia y valentía. Pero su historia estaba lejos de terminar. En el futuro surgirían grandes líderes de ella, y el nombre de Benjamín sería recordado por muchas generaciones. La tribu de Benjamín, conocida por su valentía y habilidad en la guerra, atravesó uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Un terrible acontecimiento llevó a una guerra que casi terminó con toda la tribu. Todo comenzó
en la ciudad de Gibeá, una de las principales ciudades benjamitas. Allí, un grupo de hombres perversos cometió un crimen cruel contra una mujer inocente. El acto fue tan horrible que conmocionó a toda la nación. La noticia se propagó rápidamente y las demás tribus de Israel se reunieron para exigir justicia. Los líderes de Israel enviaron mensajeros a Benjamín, pidiendo que entregaran a los culpables para que fueran castigados. Pero, en lugar de corregir el error y entregar a los criminales, los benjamitas se negaron. Para ellos, aceptar la exigencia de las otras tribus sería un signo de debilidad y deshonra. Esa decisión llevó a una guerra devastadora. Las otras 11 tribus se unieron y reunieron un ejército de 400.000 soldados para luchar contra sus propios hermanos. Por otro lado, los benjamitas no se intimidaron. Aunque eran solo 26.000 guerreros, estaban altamente entrenados y eran famosos por su destreza con hondas y espadas. La batalla fue intensa. Al principio, los benjamitas demostraron su fuerza y derrotaron a miles de soldados de las otras tribus. Pero con el tiempo, la diferencia en el número de guerreros comenzó a jugar en su contra. Las tribus de Israel prepararon una trampa contra Benjamín. Usando una estrategia bien planificada, incendiaron la ciudad de Gibeá y rodearon a los benjamitas. El ataque fue devastador, y cuando la batalla terminó, casi toda la tribu había sido exterminada. Solo 600 hombres lograron escapar. Huyeron a las cuevas del desierto, escondiéndose como fugitivos, mientras sus hogares eran incendiados y sus tierras destruidas. La tribu que antes era conocida por su valentía, ahora se reducía a un pequeño grupo de sobrevivientes, dispersos y sin esperanza. Después de la destrucción, un sentimiento de arrepentimiento invadió a Israel. ¿Qué hemos hecho? Se dieron cuenta de que, en su furia, casi habían eliminado a una de las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido por Dios. Sin mujeres y sin niños, Benjamín estaba a punto de desaparecer. Entonces, las demás tribus buscaron una solución. No podían permitir que una parte del pueblo de Dios se extinguiera, pero había un problema. Habían jurado que no darían a sus propias hijas en matrimonio a los benjamitas. Para resolver esto, permitieron que los sobrevivientes tomaran esposas de otras tribus, asegurando así la continuidad de la descendencia de Benjamín. De esta manera, la tribu de Benjamín, aunque estuvo al borde de la destrucción, logró recuperarse. Con el paso de los años, sus descendientes volvieron a crecer y retomaron sus tierras. Esta historia es una de las más oscuras e impactantes de la Biblia. Muestra cómo la desunión entre hermanos puede llevar a la destrucción, pero también enseña que la gracia de Dios permite nuevos comienzos, incluso en las situaciones más difíciles. La tribu de Benjamín, que casi fue destruida, no fue olvidada por Dios. A pesar de la tragedia que casi borró su existencia, Dios aún tenía un plan para este pueblo. Con el tiempo, grandes líderes y personajes importantes surgieron de esta tribu y cambiaron la historia de Israel. El pueblo de Israel, cansado de jueces y profetas, pidió un rey. Querían ser como las demás naciones, tener un líder humano que los guiara y comandara en las batallas. Dios escuchó su petición y escogió a un hombre para esta misión: Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Saúl no era solo un benjamita, sino un hombre alto, fuerte e imponente, que llamaba la atención donde quiera que iba. Sin embargo, era humilde y nunca imaginó que podría ser rey. Cuando el profeta Samuel lo ungió y le reveló que gobernaría Israel, Saúl quedó sorprendido y dijo: «Pero yo soy solo un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia es la menor dentro de la tribu de Benjamín». Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. A pesar de sentirse insignificante, Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel.
Esto demostraba que, a pesar de la guerra y del casi exterminio, la tribu de Benjamín aún tenía un papel importante en la historia. Durante su reinado, Saúl conquistó muchas victorias y ayudó a fortalecer a Israel como un reino. Lamentablemente, su historia tuvo un final triste. Por causa de su desobediencia, se alejó de Dios y perdió el trono ante David, de la tribu de Judá. Pero el hecho de que el primer rey de Israel fuera un benjamita probaba que Dios aún tenía propósitos para esta tribu y seguía usándola de manera grandiosa. Siglos después, en el poderoso imperio persa, vivió una joven llamada Hadasa, más conocida como Esther. Ella era descendiente de la tribu de Benjamín y fue criada por su primo Mardoqueo después de perder a sus padres cuando aún era niña. Esther vivió en una época difícil para los judíos. El rey Asuero, gobernante del imperio, estaba buscando una nueva reina, y Esther fue elegida por su belleza y gracia. Pero su propósito iba mucho más allá de simplemente ocupar el trono. Un hombre llamado Amán, uno de los oficiales más poderosos del rey, planeó exterminar a todos los judíos del imperio. Sin saber que Esther era judía, logró convencer al rey de firmar un decreto que ordenaba la muerte de todo el pueblo judío. Parecía que no había salida. Fue entonces cuando Mardoqueo envió un mensaje a Esther y le dijo: «¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a ser reina?». Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, llena de valentía y fe, decidió actuar, aun sabiendo que esto podría costarle la vida. Entró en la presencia del rey sin ser llamada, lo que estaba prohibido y podía llevarla a la muerte. Pero Dios estaba con ella. Con inteligencia y sabiduría, Esther reveló el plan de Amán y le contó al rey que ella también era judía. Furioso, el rey anuló el decreto y salvó al pueblo judío de la destrucción. La historia de Esther muestra cómo Dios usó a una joven benjamita para salvar a toda su nación, demostrando una vez más que Él siempre tiene un propósito, incluso en los momentos más difíciles. Una vez más, la tribu de Benjamín tuvo un papel esencial en la historia del pueblo de Dios. Una joven benjamita, Esther, salvó a toda la nación de Israel. Muchos siglos después, ya en el Nuevo Testamento, otro benjamita cambiaría la historia del mundo. Su nombre era Saulo de Tarso, quien más tarde se haría conocido como el apóstol Pablo. Antes de conocer a Jesús, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Como fariseo y estudioso de la ley, creía que los seguidores de Jesús estaban equivocados. Pero un día, mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar cristianos, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. De repente, una luz intensa brilló a su alrededor y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz poderosa que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era el propio Jesús hablándole. Desde ese momento, la vida de Saulo cambió completamente. Dejó de ser perseguidor y se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Ahora conocido como Pablo, viajó por muchas naciones llevando el mensaje de Cristo, fundó iglesias y escribió cartas que hoy forman parte de la Biblia. En una de sus cartas, Pablo declaró con orgullo: «Yo soy de la tribu de Benjamín». Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Esto muestra que, incluso después de muchas generaciones, Dios seguía usando a los descendientes de Benjamín para cumplir sus propósitos. La historia de esta tribu es una prueba de que Dios transforma tragedias en nuevos comienzos. De una tribu que estuvo a punto de ser exterminada, surgieron un rey, una reina que salvó a Israel y un apóstol que llevó el Evangelio al mundo entero. Incluso cuando todo parecía perdido, Dios mostró que aún había un plan, un propósito y un futuro para los descendientes de Benjamín. Esto nos enseña que, por más grande que sea la dificultad, Dios puede restaurar y levantar a aquellos que confían en Él.
Si te gustó este video, compártelo para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Deja en los comentarios si ya conocías la historia de Benjamín en la Biblia, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga.